Comité Metropolitano Unión Nacional Sinarquista. Secretaría de Cultura. Hoy 21 de marzo, se conmemora el natalicio de Benito Pablo Juárez García. Desde la Secretaría de Cultura Comité Metropolitano, hablaremos sobre uno de los presidentes que más han sido promovidos por sus decisiones y acciones, que tuvieron un impacto que aún perdura en nuestra nación. Expondremos la vida de Juárez desde su nacimiento y formación, hasta su radicalizada lucha contra su gente, cultura y religión. El Juárez estudiante, seminarista, profesor, director, gobernador liberal radical y anticlerical. El seminarista Juárez. Con su constancia académica y religiosa, Juárez logró un excelente dominio del latín, y fue un buen candidato para el seminario, siendo un destacado conocedor de la teología y la doctrina católica. Terminando sus estudios filosóficos y teológicos, y agradecido con todas las jerarquías católicas que lo habían instruido, Juárez decide realizar sus estudios superiores de teología en 1826. Pero esto cambió drásticamente su camino, pues conoció a un paisano de Oaxaca que lo invitó a que participara en el recién inaugurado Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca. Ingresó a los estudios jurídicos y en 1834 recibió su título como abogado de los tribunales de la República de México. Juárez supo y estuvo cerca del histórico juicio que se levantó contra el caudillo Vicente Guerrero, orquestado por Anastasio Bustamante. Cabe destacar que no se conocía aún una inclinación política. Juárez, docente y director, antes de adquirir su título como abogado, fue profesor de la asignatura de física, después tomó las asignaturas de Derecho Canónico e Historia de la Iglesia. Se tiene registro que fue titular de la materia de Derecho Civil Patrio y Derecho Civil Romano en los años de 1852 y 1853, en el mismo instituto donde estudió su carrera. Fue elegido como director en 1848, y de 1852 al 53. Juárez no olvidaba sus triunfos anteriores y demostró estar cerca del seminario de la Santa Cruz, que mantuvo, como director, la disciplina y un buen nivel educativo. Incluso una parte de su sueldo fue donado para los estudiantes de escasos recursos. El cargo público. Juárez, por su buena praxis, fue elegido como regidor del Ayuntamiento de Antequera, Oaxaca, en 1831, mismo año en que fue condenado a fusilamiento Vicente Guerrero, por orden de Anastasio Bustamante. Esto es algo así como el comienzo ideológico liberal en Juárez, y accionó en llevar su cargo como regente con honradez. Para 1833, Juárez ingresó a la legislatura local de Oaxaca, donde impulsó una iniciativa en la que los restos del héroe de la nación, Vicente Guerrero, debían quedarse en Oaxaca, cambiando el nombre del pueblo donde fue fusilado de Villa de Cuilapan, Guerrerotitlán. También decretó que la viuda de Vicente Guerrero podía viajar ida y vuelta a visitar su mausoleo con todos los gastos pagados por el Estado. Juárez fue de momento un gran admirador de Antonio López Santa Anna, buscando hacer de lado a su vicepresidente, Valentín Gómez Farías, para ser él quien se quedase en ese cargo sin mucho éxito. Sin embargo, en su vida política estuvo envuelto en dos problemas que lo llevaron a estar en prisión. Una fue por un error del ejército que lo mantuvieron en arresto, pero se determinó que no era el sujeto que debía ser apresado, y en la otra, fue detenido por apoyar a los agricultores que estaban siendo explotados por los cacicazgos oaxaqueños. También promovió en una iniciativa que el retrato de Santa Anna estuviese en todas las dependencias de la República Mexicana. Además, al fallecimiento de la esposa de Santa Anna apoyó una iniciativa de luto nacional.
en la que todos los trabajadores de la República y los padres de familia debían vestir de negro con un listón sin brillo en su brazo durante un mes. Ya siendo convencido liberal, Juárez buscó llegar a la primera magistratura de la nación. Dejaremos en claro que Benito Juárez asumió el poder provincial, gobernatura de Oaxaca, violando las leyes de la Constitución, siendo perfectamente consciente de tal hecho, y aún así la información afirma que llevó el cargo con honradez y actividades que beneficiaron a la sociedad oaxaqueña. También es de importancia mencionar el asunto del Istmo de Tehuantepec, pues en esa región se estaba desarrollando un conflicto provocado por los intereses de Estados Unidos en México. Los istmeños denunciaron que el barco Gold Hunter estadounidense estaba arribando en Oaxaca, con personal académico para efectuar estudios científicos de la zona. Juárez, al enterarse de esta situación, creyó que se trataba de una flagrante intervención yanqui, amenazó con la Fuerza Armada a retirarse. Mientras se daba el cambio de comunicación entre los gobiernos, 50 pasajeros desembarcaron en La Ventosa, pero después se confirmó que fueron recogidos por otra embarcación rumbo a Nueva Orleans. Este asunto es el preludio de lo que conoceremos en futuros informes como el Tratado McLean-Ocampo. Juárez perseguido por Santa Anna. Así pues, que su gobierno tuvo la problemática que el presidente Santa Anna estaba escapando de sus enemigos y decidió refugiarse en la capital de Oaxaca. Juárez lo impidió y le ordenó refugiarse, sí, pero a las afueras de la capital oaxaqueña. Santa Anna lo vio como una traición, lo que llenó de recelo, mismo que lo haría pagar. Tiempo después Santa Anna retomó el poder y pidió el formal arresto de Juárez, quien después de ser deportado por varios estados, decidió mandarlo a Europa en un barco británico llamado Avon. Todo esto ocurrió en el año 1853. En Europa, aprendió más sobre la ideología de Melchor Ocampo y Santos Degollado, los liberales más influyentes de México. Vuelve a México y retoma el poder. El 4 de marzo de 1854, a pedido el presidente Ignacio Comonfort, Juárez regresa a México y es recibido con gran festejo en Oaxaca. En ese momento, es por segunda ocasión gobernador de Oaxaca, y se ofició una misa con un Te Deum a su nombre, ceremonia religiosa que era considerada de suma importancia y de gran respaldo para Juárez. Poco después, dio un discurso encendido de unión y paz hacia la población oaxaqueña. A su regreso, reinauguró al Colegio de Abogados, poniéndolo bajo la protección de la Inmaculada Concepción de María Santísima. La vida de Benito Pablo Juárez García antes de 1859 estuvo muy entrelazada con la política y la iglesia. Basta mencionar algunas de sus acciones, tales como la implementación de la instrucción y ejercicio espiritual que se le daba a los presos, y educación religiosa a los niños y jóvenes. Destaca mucho la participación de Juárez en los asuntos religiosos, donde se evidencia la prohibición de un libro anticatólico llamada Defensa de la autoridad de los gobiernos y de los obispos contra las pretensiones de la curia romana, del peruano Francisco de Paula Vigil. El comunicado le fue entregado a Juárez por medio del obispo Antonio Mantecón, y por órdenes del Papa Pío IX. Además, Juárez tuvo la participación de inaugurar la comunidad de la zona de Huatulco, formando no solo la administración política, sino que incluyó, con ayuda de la iglesia, la instrucción religiosa en esa zona. Por último, cabe destacar que dio y se apoyó a la orden de los dominicos en protección y asistencia a sus quehaceres, estableciendo para todos los servidores de la iglesia aportaciones económicas para su temporal bien vivir. Momento de ruptura, la Constitución contra la Iglesia Católica. De vuelta en el cargo,
Juárez se enfrentó a uno de sus primeros puntos de inflexión más importantes de su vida política y espiritual, al ser elegido nuevamente con la investidura de la gubernatura de Oaxaca y manteniendo en paz al Estado, excepto por los conflictos en Tehuantepec. La Ley de Desamortización de Manos Muertas, Ley Lerdo, expedida el 15 de junio de 1856 y de aplicación en 1857. La sociedad mexicana entró en tensión y Juárez, según Jorge Fernando Iturribarriera, la recibió temeroso y reservado, pues sabía que alteraría el orden cultural de la República. Siendo un incorruptible seguidor de la ley constitucional, Juárez la hizo valer 20 días después y en dicha desamortización, él, Juárez, se quedó con una casa que hoy está en la calle Independencia en la capital oaxaqueña. Mientras esto ocurrió, las guerrillas mixtecas se levantaron al grito de religión y fueros contra la población de Nochixtlán, y sin éxito, fueron disueltos por las autoridades del estado. Juárez, que iba a ser nombrado oficialmente gobernador, para ello debía ser solemnizado por la iglesia. Fue el obispo, don José Agustín Domínguez, quien debía realizar un Te Deum en la iglesia catedral. El obispo se negó a darle la bendición. Como era costumbre en México y en todos los países de confesión católica, Juárez y el obispo Domínguez intercambiaron cartas para la realización de la ceremonia religiosa, pero la negativa del obispo generó en Juárez la activación de la ley que él tenía en sus manos, enviando a remitir a 2 sacerdotes en celdas del convento de Santo Domingo, y les aplicó una multa por el desacato de incumplir la toma de protesta. Varios funcionarios públicos, valientes, decidieron dejar sus cargos pues no estaban de acuerdo con la ley Lerdo. Mientras tanto, Juárez se trasladó a Tehuantepec, y después a Juchitán para ofrecer soluciones a los conflictos regionales, y de paso asegurar su presencia como gobernador sin la asistencia de la iglesia a su favor. Sucediendo esto, Juárez comenzó a dar señales y consignas donde se desentendía de la iglesia, puntualizando que no tenía un político por qué ser reconocido por las organizaciones religiosas, según las fuentes oficiales extraídas del Archivo General de la Nación y el Archivo General de Oaxaca. Benito Juárez, con puño y letra, amenazó con aplicar fuertes sanciones al clero si no se le complacía con la ceremonia habitual a la investidura de gobernador. El obispo Domínguez mantuvo su negativa de realizar la ceremonia a Juárez, pues iba contra el orden moral y legal del dogma, y más aún, se vio reacio y directo al ponerse en contra de lo decretado por la Constitución. Juárez se afanó diciendo que acabó con tan mala costumbre de que los civiles no deben asistir a ceremonias eclesiásticas, pues los hacían perder el tiempo que debían emplear en trabajos útiles a la sociedad. Casi de forma inmediata a estos agrios sucesos, Juárez es llamado desde México por el presidente Ignacio Comonfort para ser integrado a la cartera de Gobernación, Vicepresidencia. El 24 de octubre de 1857 el Congreso de Oaxaca le otorgó una licencia de su cargo por tiempo ilimitado, y salió al día siguiente, rumbo a la Ciudad de México para nunca más volver a su tierra natal. Es así como Benito Pablo Juárez García cortó su encargo de ser un católico, un presidente católico, apostólico y romano, y con ello eligió y definió su vida a una causa plagada de acciones, decisiones y acuerdos equivocados para la nación, y por mucho, llenó a México de tragedias y mucha sangre derramada bajo sus pies. Comité Metropolitano Unión Nacional Sinarquista, Secretaría de Cultura, con la colaboración de Francisco Vargas Sánchez.